¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a un caso que la verdad es mucho más que la historia que cuenta. Es una clase maestra de Derecho Procesal directo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a desmenuzar una argumentación jurídica con una precisión, bueno, increíble. A ver, fíjense en esta frase. Es, digamos, el corazón de toda la sentencia. Vamos a empezar por el final, por esta conclusión de la Corte, y de ahí nos vamos a ir para atrás, paso a paso, para entender exactamente cómo es que llegaron a este punto. Es una estrategia interesante para analizar el caso. Ok, rapidísimo. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, un poco de contexto del caso. Después, las decepciones que presentó Perú. Luego, cómo la Corte las tumba una por una. Primero con el estoppel, luego con la buena fe. Y al final, cerramos con el voto disidente y las conclusiones clave. Bueno, empecemos por el principio. ¿De qué va este caso? Pues se trata de algo muy grave. La desaparición de Víctor Neira Alegría y otras 2 personas. Esto ocurrió durante un motín en el penal El Frontón, allá en Perú, por el año 1986. Ok, estos son los hechos, el trasfondo trágico del asunto. Pero, y aquí está lo interesante para nuestro análisis, la batalla legal que vamos a desmenuzar hoy no es sobre el fondo, no es sobre si Perú fue culpable o no de la desaparición, no, es sobre algo previo. Es sobre si la Corte Interamericana tenía o no la facultad de siquiera escuchar el caso. Una batalla puramente procesal. Y aquí es donde se pone bueno el asunto legal. Antes de entrar a discutir el fondo, el Estado peruano saca su estrategia de defensa y presenta 2 excepciones preliminares. Para los que no están tan familiarizados, piensen en esto como un intento de decir, un momento Corte, no puedes juzgar este caso. Y no por el fondo, sino porque el procedimiento para llegar hasta aquí estuvo viciado. Es un bloqueo procesal en toda regla. La estrategia de Perú entonces tenía 2 frentes. Por un lado, le dicen a la Corte, la Comisión ni siquiera debió admitir la denuncia original porque se presentó fuera de tiempo. Y por otro lado, agregan, y aun si la hubieran admitido bien, la Comisión se tardó demasiado en traer el caso ante ustedes la Corte. Básicamente, un ataque a los plazos por partida doble. Ahora sí, vamos a ver la respuesta de la Corte, que es una joya. ¿Cómo desarma el primer argumento de Perú? Pues de una forma brillante, usando las propias palabras del Estado en su contra. Resulta que Perú se contradijo, y de forma evidente. Vean, esta línea de tiempo es clarísima. En 1989, cuando a Perú le convenía alargar el proceso ante la Comisión, dijo, oigan, tranquilos, los recursos internos en mi país no se han agotado todavía. Pero, sorpresa, un año después, en 1990, cuando ahora su objetivo era que se desechara el caso por extemporáneo, su argumento cambió a, ¿saben qué? Pensándolo bien, esos recursos sí se agotaron, pero en 1987. Una contradicción flagrante. Y aquí es donde la Corte saca el arma jurídica precisa, el principio de estoppel, o como se le conoce en la tradición civilista, la doctrina de los actos propios, venire contra factum proprium. Es muy simple en el fondo. No se puede decir una cosa un día para beneficiarse y luego decir todo lo contrario al día siguiente para volver a beneficiarse, perjudicando a quien confió en tu primera palabra. Vaya, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Así que el razonamiento de la Corte es impecable. Le dice a Perú, tú mismo dijiste que los recursos no estaban agotados. La Comisión actuó con base en tu palabra. Ahora no puedes venir a decir lo contrario. Por lo tanto, Perú queda impedido, está estopado, de alegar el vencimiento del plazo. Y ¡pum! La primera excepción queda totalmente rechazada. Ok, la primera excepción ya fue. Pasemos a la segunda. Aquí Perú alegaba que la Comisión se había pasado del plazo de 3 meses para llevar el caso a la Corte. Y lo interesante es que vamos a ver que se repite un patrón de conducta del Estado. La historia es, de nuevo, muy reveladora. A ver, el plazo original se vencía el 11 de septiembre de 1990. ¿Y qué pasa? Pues que el 14 de agosto el mismo gobierno de Perú le pide a la Comisión una prórroga de 30 días. La Comisión, actuando de buena fe, se la concede. Y claro, presenta la demanda ya dentro de ese nuevo plazo. Todo parece bastante lógico, ¿no? Pues justo, la Corte se basa aquí en otro principio elemental del derecho, no solo internacional, sino de todo el derecho, la buena fe. O sea, es el colmo. ¿Cómo vas a pedir tú mismo una prórroga y luego quejarte de que te la dieron y la usaron? Es ir en contra de toda lógica de lealtad procesal. Así que la conclusión era inevitable. La Corte dice, la demanda se presentó a tiempo porque fue dentro del plazo que ustedes mismos pidieron y que fue acordado. Y con eso, la segunda excepción también se va para abajo. 2 de 2. Pero esperen, que la historia no acaba ahí. La decisión
no fue unánime. Y esto es lo que le da una riqueza jurídica increíble al caso, porque el voto disidente nos presenta un contraargumento muy potente. El marcador final, por así decirlo, fue de 4-1. La mayoría de la Corte votó por rechazar las excepciones de Perú. El voto en contra fue del juez ad hoc propuesto por el mismo Perú, el doctor Orihuela Ibérico. Y aquí está el meollo del debate. Es una discusión clásica del derecho procesal. La mayoría veía los plazos como reglas, procesales, que pueden ser flexibles y que se ven afectadas por la conducta de las partes, por principios como el estoppel o la buena fe. Pero el juez disidente tenía una visión mucho más estricta. Para él estos plazos no eran simples reglas de procedimiento, no, eran requisitos de competencia. O sea, condiciones de vida o muerte para que la comisión pudiera actuar. Si el plazo no se cumple, la competencia simplemente no existe, y no hay estoppel ni buena fe que valga. Son absolutos e improrrogables. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Varias cosas súper importantes. Primero, que el principio de estoppel está vivito y coleando en el sistema interamericano, y sirve para frenar las contradicciones de los estados. Segundo, que la buena fe no es un adorno, es una obligación en la relación con los órganos internacionales. Y tercero, nos deja claro que la conducta de un Estado en un litigio importa, y mucho. Puede hacer que pierda el derecho a usar ciertas reglas a su favor. Básicamente, la Corte manda un mensaje. El proceso se respeta, y eso empieza por la lealtad de las partes. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta que la verdad sigue siendo central en cualquier sistema de justicia. ¿Qué pesa más? ¿La rigidez de una norma procesal, la letra fría de la ley sobre un plazo, o los grandes principios como la buena fe, la equidad, que buscan garantizar que un caso se pueda discutir y que al final se haga justicia? Es la eterna tensión entre forma y fondo. Y este caso, sin duda, es un ejemplo perfecto de ello.